SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy vuelve el turismo. España te espera. Llevas tiempo dándole vueltas, pensando en esa cala escondida solo para ti. ¿Ese rinconcito en la sierra? ¿O ese pueblo de postal? Esta es la publicidad que España está ofreciendo a los turistas internacionales, porque arranca Fitur, pero sobre todo porque el turismo ha vuelto. Es ya un 1,4% superior al que teníamos antes del COVID. Y el que teníamos antes del COVID era año récord 2019. ¿Por qué es importante todo esto? Pues porque la industria turística es la industria en España. Es importante en particular, pero sobre todo es importante en general. El 12,2% del PIB español es turismo, es decir, casi 12 de cada 100 euros que mueve la economía española la mueve gracias al turismo. En total son 159.000 millones lo que mueve el PIB turístico según los datos de Exceltur. Así que esta, la vuelta de la cita turística y esta, la vuelta de la recuperación del sector, son claves a ojos de todos los jugadores, también del gobierno. Nadia Calviño. En esta semana de Fitur hay que celebrar que el sector turístico se está acercando a los niveles de facturación de 2019, que fue un año récord, como todos ustedes saben. La tendencia positiva se ha mantenido también en el otoño y el invierno. El empleo ya supera los niveles prepandemia y todos los indicadores apuntan a un primer trimestre de 2023 también muy fuerte en el ámbito turístico, con una tendencia a la desestacionalización que es fundamental en una economía como la española. Así que ahora mismo lo que tenemos es esto, la vuelta del turismo. The landscape of central Spain is almost a legend itself. From the city of Toledo y sobre todo la vuelta del turismo internacional. El que más gasta ha regresado. Tenemos ahora mismo una nueva situación y un nuevo paisaje de recuperación económica en el motor de la economía. There is something about Toledo. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy ha presentado cifras Exceltur y lo que dejan esas cifras es claramente esto, la conclusión de que el turismo ha vuelto. Sí, dicen los empresarios que 2022 ha sido el de la recuperación del turismo y que sorprendentemente las ganas de viajar de la gente se han impuesto a la inflación y a la incertidumbre económica. Según los datos de la patronal Exceltur, el sector cerró el año pasado con unos ingresos un 1,4% por encima de los de 2019, antes de la pandemia. En total, como decías antes, 159.000 millones de euros, que representaron el 60% del crecimiento de la economía española el año pasado. Una recuperación que cogió impulso en la segunda mitad del año tras el impacto de la variante de Omicron. Lo decía Óscar Perelli, que es el director de estudios de Exceltur. A partir de abril, que es cuando alcanzamos una cierta normalización, si lo veis, en todos los meses la actividad turística se ha situado por encima de los niveles de 2019. De ahí esos 159.000 millones, 1,4% más, y esa recuperación de 62.000 millones de euros respecto a lo que cerramos en el año 2021. Eso sí, esta recuperación no se está trasladando a la rentabilidad de las empresas porque, según explican, han tenido que enfrentarse a una subida disparada de los costes, un 29% más caros en el caso de la energía, un 17% en los suministros y un 9% más caros los laborales. Para este 2023, los empresarios esperan superar los 168.000 millones de euros de facturación, lo que supone un 7% más que en 2019. Así que lo que tenemos es una vuelta del turismo, sí, pero no una vuelta igual de los servicios turísticos. La hostelería, el alojamiento ahora mismo es mucho más caro y la contratación mucho más difícil. Así que hay destinos más caros y menos servicio en destino. Dicho esto, con este paisaje, aunque vuelta distinta, vuelve también Fitur, vuelve la Feria Internacional del Turismo. Un monstruo que mueve 120.000 profesionales, 131 países, entre 80 y 90.000 visitantes y que trae a mucho público y mucho ingreso también a la capital. Lo decía el presidente de IFEMA, José Vicente de los Mozos. Más de 8.500 empresas procedentes de 131 países, presencia de 755 titulares de un stand
Si comparamos con las cifras del año pasado, es 34% más de titulares en spam y más de un 50% en participación internacional. Y el alcalde de Madrid. Que ya podemos celebrar en las mismas condiciones que antes de la pandemia. Recordemos que el año pasado todavía teníamos que llevar mascarillas y que además va a suponer un impacto en esta ciudad de más de 400 millones de euros, aparte de la imagen internacional que nuevamente vamos a transmitir. Y con todo esto, hay quien se está recuperando, pero menos. Hay quien se ha quedado atrás. Hay servicios como los de las agencias de viajes, incluso las propias aerolíneas, que todavía caminan un poco por detrás y que volver. Carlos Sevilla, no han vuelto del todo. No, aunque ha mejorado notablemente. Por ejemplo, todavía no se ha recuperado en los niveles de 2019 el turista extranjero, que se ha quedado un 14% por debajo en cuanto a llegadas y casi un 4% menos en cuanto a ingresos. Si nos fijamos en los países emisores de turistas, los más importantes para España siguen sin alcanzar las cifras prepandemia. Las pernoctaciones hoteleras de británicos son casi un 7% menos, las de italianos y alemanes caen más de un 10% y las de los turistas nórdicos se quedan un 25% por debajo. Todavía más lejos de los niveles de 2019 están los turistas asiáticos. Y por último, si miramos la recuperación por subsectores turísticos, mientras los hoteles, sobre todo los vacacionales y la oferta de ocio, superan en 2022 los niveles de facturación de 2019, las agencias de viajes se quedan un 15,5% por debajo, las empresas de transporte un 5,5% y el alquiler de coches, al alquiler de coches le falta un 3% para igualar las cifras de entonces. Ahora mismo hay un cierto ambiente de celebración y a corto plazo esto es lo que vamos a vivir. Una feria del turismo que invita a venir a España. Preparados para volver a ser ese país al que vinieron 84 millones de personas el año pasado. 84 millones. ¿Y sabes por qué vinieron? Porque España es uno de los países más seguros del mundo. Hombre, y también por nuestra gastronomía, ¿no? Con Rafa Nadal, con Gasol como embajadores. En España comer es cultura, comer es un derecho. Por eso somos una primera potencia mundial en gastronomía. Un país competitivo. Hay ahora mismo un cierto sentimiento de euforia con preguntas y dudas de largo plazo, fundamentalmente basadas en precio, y es si este empujón de la inflación nos va a restar competitividad, si hemos perdido el tren de un cierto destino de oportunidad. Para conquistar una cima, lo más importante es querer hacerlo, y este país quiere. Porque en este país nunca damos un punto por perdido. ¿Y sabes por qué? Porque somos luchadores, créeme. José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo de Esteltur. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Ha vuelto el turismo? O permítame que le pregunte primero lo más corto plazo. ¿O hay un cierto efecto champán? ¿Hay gente que tenía dinero ahorrado que no gastó durante la pandemia y se lo está gastando ahora mismo en turismo? Bueno, esto es una pregunta más para psicólogo que para un economista. Pero no, hay mucho ahorro embalsado y ustedes están viendo si se desembalsa o no. Le pregunto a usted. Digámosle que sí, pero la razón de fondo por la cual se han roto y han fallado prácticamente todos los vaticinios de analistas financieros con fundamentos socioeconómicos muy potentes, que se han visto absolutamente truncados por una realidad turística que en la segunda parte del año ha ido creciendo de menos a más hasta ser el sector que ha soportado el 60% del crecimiento de toda la economía española. Hombre, yo esto llamarle efecto champán no sé si me atrevería. La preocupación que tenemos los empresarios es que cuanto más se puede mantener esta tendencia con los retos, incertidumbres geopolíticas, económicas que todavía subsisten en el horizonte. Pero la realidad es muy tozuda. Los propios empresarios, que encuestamos a cerca de 2.500 unidades de negocio cada trimestre, nos indican que aun a pesar de todas estas dudas, sus libros hoy manifiestan una clara tendencia de mejora para los primeros meses y para la temporada de verano. Con lo cual, ¿es un efecto champán? Yo me atrevería a decir que, sin duda, el turismo está cambiando dentro de lo que es actitudes de los consumidores en su prelación de gasto y su prelación de consumo. Nos decían algunas grandes organizaciones que tienen una información muy potente sobre las pautas y hábitos de cada uno de nosotros que, de una manera coloquial, hay mucho consumidor que está
orillando o dejando de cambiar algún electrodoméstico o alguna compra, pero sin renunciar a sus vacaciones. Hay un problema de precio. Hemos visto cómo los incrementos de precio en hostelería, en alojamientos, han sido señalados por el INE una y otra vez. ¿Tenemos un problema de pérdida de competitividad? ¿Tenemos un problema de encarecernos más que la competencia? Estamos en una situación en la que evidentemente España no puede competir por precios. Dicho esto, como statement general, lo que es imposible es mantener los mismos precios que podíamos tener hace un año, cuando la inflación apenas pasaba de un punto, con una inflación que ha superado en términos generales 10 puntos, pero que en términos ya mucho más concretos ha supuesto un 28% de aumento de costes energéticos, un 15% de suministros, casi un 9% de costes laborales. Esto se tiene que repercutir, y no en toda, a el precio final, que ha sido la razón por la cual en algunos casos el coste de la energía, por ejemplo, el combustible para los aviones, pues ha hecho que efectivamente tenga que haber un elemento de precios. ¿Esto es bueno a medio y largo plazo? No. Indudablemente es algo que tenemos que tratar de contener, si bien hay otra parte muy difícil también de identificar con la información disponible, que es debida a las notables inversiones que muchos empresarios turísticos han hecho en estos últimos meses para mejorar sustancialmente su calidad, su diferenciación de producto, lo cual se ha traducido en que también muchos turistas extranjeros han optado, y algunos españoles también, por ir a categorías de producto premium que son más caros. Hay quien se lo puede pagar y está saltando a niveles más altos, a 5 estrellas por entendernos, y hay quien, en fin, simplemente queda descolgado abajo. Vamos a ver, no me atrevería a ser tan categórico con los de descolgado abajo. Sin duda, lo que sí hemos notado en una tipología de cliente de clase media y media alta es una propensión al consumo de productos que yo quisiera llamar diferenciados. Y es la estrategia que tenemos que seguir. Es imposible competir con Turquía o es imposible competir con Egipto en aquellos, digamos, destinos más estándares vacacionales del sol y playa, cuando la lira turca y egipcia no paran de devaluarse. Y hoy en día la oferta alternativa de poder ir a alguno de estos destinos, si nos olvidamos de los niveles de seguridad versus España, pues pueden estar un 30 o un 40% más baratos. Es imposible poder competir en esa estructura de costes que tienen y precios. Por lo tanto, nosotros, si tenemos que cobrar más, venimos obligados, para no perder competitividad, que era el principio de su pregunta, a ofrecer cosas distintas, con mucho más valor añadido, para aspirar a un cliente que valore, valga la redundancia, ese mayor valor añadido, esté dispuesto a pagar, porque es que además España tiene en algunas épocas del año un límite a su crecimiento. Ha vuelto también la contratación, la mano de obra. La ministra del sector, Reyes Maroto, apuntaba: el sector turístico va a superar los 2,4 millones de afiliados vinculados a actividades turísticas. Es el mejor dato de toda la serie histórica, pero quizá el dato más relevante es cuánto aporta este sector a la creación de empleo. Y el último año, el año pasado, va a aportar 160.000 nuevos puestos de trabajo. Pero, ¿ustedes encuentran problemas para contratar mano de obra cualificada? Sí, efectivamente existen dificultades para poder encontrar mano de obra preparada, mano de obra formada, pero no solamente en el sector turístico. Yo me temo que desgraciadamente en muchos otros sectores también se están encontrando con esta situación. En el nuestro vamos a hacer un esfuerzo considerable por intentar elevar de alguna manera el atractivo, la reputación, las condiciones. Los salarios, señor Zoreda, porque la gran crítica es no encuentran porque no se paga lo suficiente. Bueno, esto es un statement, digamos, que podríamos dedicarle un par de horas a debatir sobre ello. Digamos que los salarios, cuando uno los compara con niveles de formación equivalente, si vamos a los niveles más de base, pues nosotros hemos hecho un estudio en Exceltur donde el sector turístico paga pues bastante mejor que los reponedores de supermercados o, digamos, posiciones equivalentes. Incluso si pensamos en paridad y coste de vida equivalente, en algunos
algunos de los puestos del sector turístico español, aunque suene paradójico, pagamos mejor que en Alemania. De hecho, me consta que muchas entidades hoteleras han tenido que reacomodar algunos espacios que tenían para ofrecer alojamiento gratuito a muchos empleados que si no, no les salían los números. Pero no era porque pagáramos menos o mucho menos de lo deseable, sino porque el coste de la vivienda, sin ir más lejos, se había disparado a tales niveles en la temporada punta que hacía muy difícil el poder asumir el irse a hacer la temporada a Baleares con los, condiciones salariales que eran habituales. Pues vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Toreda, gracias por estar esta noche aquí en la SER. Un abrazo. Faltaría más. Hoy esta es la cita y hoy el titular. El turismo ha vuelto y ahora mismo... La asignatura pendiente es la vuelta del turismo internacional, del turismo realmente caro. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.